Hola, ¿qué tal, Canex Followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más en nuestro canal de iCanex School, donde aprendemos de forma fácil y sencilla un montón de cosas sobre domótica bajo el estándar KNX. Y hoy vamos a hacer un tutorial muy interesante donde os vamos a mostrar la potencia que tiene KNX cuando se trabaja a través de radiofrecuencia. De hecho, hay una leyenda urbana por ahí donde indica que, bueno, que los dispositivos con radiofrecuencia tienen muy poco alcance, dan muchos problemas y todo eso. Así que antes de comenzar el tutorial, quiero enseñaros este vídeo donde hemos hecho una pequeña prueba para comprobar el alcance que tienen los dispositivos RF en KNX. Mirad. Baja un poquito la voz, por favor, que estoy por el teléfono. Sí, hostia, se han metido por el campo. Están haciendo unas pruebas y... Ahí, sube para arriba, escala. En el labelo de cable de la Ahí. frontal tiene una lucecita, ¿verdad? Que parpadean verdes. A ver si llega la señal de radiofrecuencia, venga. Llega, Llega, tío. Vale, eso. Ahí, dale. Vale. Más para arriba, subí más para arriba, que estés muy cerca. Ir hasta la parte de arriba. Subí hasta arriba del todo. Pero no os pongáis delante de un árbol ni nada. El problema es el edificio. A lo mejor cuando se ponga justo delante de los árboles no llega. No, yo creo que es... Bueno, sí, es verdad, la luz se puede tapar, pero está preparada para pasar. Justamente, mira, se han ido ya un poquito a la esquina que no se ve del edificio y no llegaba. Se han ido a la señal de corriente y llegaba. Sí, el campo abierto. O sea que tú no, realmente tú siempre vas a tener... Normalmente vas a tener zonas que te van... Ahí, vale. No te vayas más lejos. Vale. Ya está, no vayas más lejos. Es que tenéis el árbol delante, veremos a ver si ahora va a detectar, tío. Venga, dale al pulsador. Sí, no. Venga, ahí está, lo coge, tío. Funciona. El RF funciona, tío, de Dinui. Y yo, pues estáis tela de lejos, tío. Aquí hay más de 100 metros seguro, ¿no? Pues deberíamos hacer la prueba en campo abierto, que creo que igual alcanzamos más de 100 metros, ¿eh? Bastante más de 100 Porque aquí hay más de 100 metros, tío, seguro. De aquí a Usain Bolt tarda 9 segundos, Como veis, el alcance de un dispositivo KNX puede ser muy elevado cuando el entorno de trabajo es un entorno en campo abierto. Hemos hecho pruebas también en campo cerrado y el alcance también es un alcance muy sorprendente. Así que si tenéis algún tipo de proyecto en KNX donde tengáis, por ejemplo, que enlazar en campo abierto instalaciones industriales y todo eso, podéis hacerlo perfectamente en RF sin tener que lanzar bus, ¿de acuerdo? Nosotros hemos probado en varios proyectos el tema de RF en KNX y las instalaciones han salido a la perfección. Bueno, contaros también que tenemos una training box. Nuestras training box son, para quien no lo sepa, nuestras maletas de entrenamiento para todos aquellos que quieran practicar en casa y quieran aprender KNX de forma fácil y sencilla. Y bueno, esta en cuestión es del fabricante Dinui y está diseñada totalmente para poder trabajar instalaciones KNX junto con instalaciones RF. Es decir, tiene componentes bus y tiene componentes en RF. Además está muy chula y le gusta mucho a la gente de los institutos porque tiene un controlador RGB y podemos hacer cambiar de color esta tira LED que tiene nuestra maleta y queda muy chulo. Le gusta mucho a la gente. Esta maleta la presentamos en el stand de Dinui de KNX en Matelec el año pasado. Bueno, pues para que veáis, tiene control RGB, tiene control de persianas, tiene control on-off, tiene control de regulación, en fin, tiene cosas muy chulas y cosas muy interesantes nuestra maleta en RF. Esta la podéis encontrar en la tienda de iCanex School, así que, bueno, para todos aquellos que quieran practicar con una maleta de entrenamiento en RF y quieran practicar RF con entorno bus, pues aquí la tenéis, en la tienda de iCanex School.
Bueno, pues nada, vamos a ver un tutorial donde os vamos a enseñar qué cosas tenéis que tener en cuenta para poder hacer un proyecto en RF mediante ETS5. Este tutorial nos lo ha realizado nuestro alumno en prácticas del Instituto Ostipo, que se llama Nacho Serrato. Así que nada, os dejo con este tutorial y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Hola, muy buenas a todos, soy Manuel Ignacio Serrato y aquí voy a explicar un poco cómo funciona una instalación en radiofrecuencia. Para esto hemos hecho un proyecto tipo, lo hemos realizado con diversos aparatos del fabricante Dinui y voy a explicar un poco la puesta en marcha de una instalación en radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Lo primero que deberíamos de hacer sería irnos a la pantalla principal de ETS5, irnos a la opción Bus y aquí en Interfaces es necesario precisar para una instalación KNX de radiofrecuencia, es necesario precisar de una interfaz USB a radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Para que al conectarlo al ordenador se pueda comunicar ETS mediante radiofrecuencia a los distintos dispositivos de la instalación, ¿de acuerdo? Una vez que nos haya reconocido la interfaz, el programa, clicamos en la interfaz y en esta parte derecha de las propiedades de la interfaz nos aparece un dato bastante importante, que es dirección de dominio. La dirección de dominio, esta de aquí, tiene que ser exactamente igual que la línea de radiofrecuencia. Repito, tiene que ser exactamente igual, no puede ser diferente. Si es diferente, no va a hacer ninguna comunicación. Esto es como un puente de comunicación entre los distintos dispositivos de radiofrecuencia. Para ello, volvemos a nuestra programación y en topología, como vemos, hemos hecho dos líneas, porque en esta instalación coexisten dos líneas diferentes. Una línea en par trenzado para los dispositivos en par trenzado y otra línea para los dispositivos de radiofrecuencia. Aquí en línea de radiofrecuencia, si le damos clic en propiedades, nos aparecen dirección de dominio. Como veis, esta dirección es exactamente igual a esta, por lo cual al hacer cualquier programación, desprogramación o cualquier cambio de configuración, se va a poder comunicar perfectamente con cualquier dispositivo en radiofrecuencia. De acuerdo, hecho esto, vamos a ir un poco a lo que viene siendo la realización de qué hemos hecho en esta instalación. Como vemos, tenemos tres grupos intermedios: iluminación, persianas y RGB. Lo primero, iluminación, es lo básico. Un on-off de una lámpara, su estado, su regulación y el valor de la regulación y el estado de la regulación. Eso lo más básico en una instalación de iluminación. Luego está la instalación de persianas, el grupo de persianas, que lo que hemos hecho es subir, bajar persiana, ver el estado de la persiana y parar la persiana. Luego, en el grupo de RGB, que esto se refiere a el control de una tira LED RGB, o sea,
red, green, blue, que es en inglés, que en español sería rojo, verde y azul. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es solamente hacer un on-off de los 3 colores. Aquí solamente hemos hecho 2 direcciones de grupo, una para el verde y otra para el azul, porque la roja la hemos metido en el on-off de la lámpara, que a la vez que se enciende la lámpara queremos que se encienda el color rojo de la tira LED. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver un poco cómo en los objetos de comunicación de qué forma hemos enlazado cada una de las direcciones de grupo. Por ejemplo, para el on-off de una lámpara, lo que hemos hecho en este dispositivo, en on-off multi-LED driver, en entrada, encender, apagar, le hemos enlazado la dirección de on-off para la lámpara que queramos controlar. Al enlazar esto ya estamos haciendo la función de conmutar, hacer un on y un off. Ojo, repito, es conmutar, no dejar pulsado. Luego de ello, en el dimmer, como vemos aquí, hemos enlazado el on-off para el dimmer, para decirle a este dispositivo que también haga una conmutación cuando solo demos un pulso corto. ¿De acuerdo? Un pulso corto enciende, otro pulso corto apaga. Hemos enlazado también en control de valor relativo para que haga la regulación en sí. Esto solamente nos permite hacer la regulación. Y hemos enlazado el valor dimmer, esa dirección de grupo, para que en el monitor de grupo o en una pantalla HMI o en cualquier cosa que queramos ponerle que nos enseñe el valor de esa regulación, pues para eso hemos enlazado esta dirección de grupo. Esta dirección de grupo se va a encargar de darnos el valor, en porcentaje, por supuesto, de la regulación que vamos a hacer. Si está al 10%, si está al 20%, al 30%, 40%, 50%, en cualquier del 0% al 100% nos dará el valor en el que esté. Y aquí le hemos enlazado el estado de on-off del dimmer. ¿En qué estado está? Si está encendido, si está apagado, ese estado. Queremos saber en qué estado está la lámpara, si está encendida o está apagada. Vale, esa parte de iluminación ya está hecha. Ahora iremos a la parte de controlar la persiana. Para ello venimos aquí a este dispositivo, al actuador de conmutador persianas. Aquí le hemos añadido también, porque este dispositivo actúa como actuador normal y corriente, como un actuador clásico, normal, como un actuador estándar, que a su vez también puede controlar las persianas. De acuerdo. Le hemos enlazado el on-off de la iluminación y el estado de la iluminación, que son estos dos direcciones de grupo. Y para el control de persiana, como veis, en telegrama mover B y telegrama paso B, le hemos dicho que para mover se le enlace la subida y la bajada de la persiana, como bien vemos aquí. Y en telegrama paso B le vamos a decir que cuando se accione pare la persiana, como está justamente aquí. ¿De acuerdo? Necesita enlazar 2 veces la misma dirección de grupo. Es necesario. Le estás diciendo al telegrama de paso que cuando esto se esté enlazado y cuando se active y mande una señal, aquí tiene que dar una orden de salida
para que pare. Por eso es necesario hacer 2 veces, enlazarla 2 veces la dirección de grupo. Eso estaría para el control de persiana. Ahora iremos al RGB. Al RGB lo único que hemos hecho es un on-off básico y clásico. Le hemos dicho que con el on-off de la lámpara lo que queríamos era que en cuanto la lámpara normal encendiera también el color rojo de la tira RGB. Y como está enlazada aquí la dirección de grupo de la lámpara, pues haría esa función que queríamos. Para el control del on-off del canal verde, del color verde, lo que hemos enlazado pues es la dirección que teníamos creada antes como on-off verde, ¿vale? Del color verde. Para ello, solamente enlazando esta dirección de grupo, le diremos al dispositivo que queremos que en ese canal solamente haga un on-off para el color verde. Y exactamente pasa con el color azul. Le hemos puesto on-off azul para que solamente se le presione, se le mande la orden y solamente haga la conmutación del color azul, encendido y apagado. Conocido lo que ya hemos hecho en la instalación, ¿de acuerdo? Aparte del pulsador táctil, que lo tenemos aquí, hemos utilizado un pulsador táctil que en la salida del pulsador A le hemos puesto el on-off de la lámpara, en la salida del pulsador B le hemos puesto el on-off del color verde y en salida del pulsador C el on-off del color azul. Y en el canal D le hemos puesto que salida pulsador D haga una conmutación para el dimmer y además un control de regulación para el dimmer, para una regulación de luminosidad. Eso sería todo lo que hemos hecho en esta instalación de radiofrecuencia. Hecho esto, vamos a repasar uno por uno los dispositivos que tenemos en esta instalación, porque son de lo más curiosos y tienen bastantes funciones. Por ejemplo, el controlador de tiras LED, si nos vamos a sus parámetros, vemos que tenemos 4 canales. El canal rojo, canal verde, canal azul y canal blanco. ¿De acuerdo? El canal blanco no lo hemos configurado porque rojo, verde y azul son los colores primarios y al ponerlos todos funcionando a la vez crea el color blanco, o sea que no nos interesa para esta instalación que hemos hecho. Bien, en parámetros generales podemos decirle la frecuencia que queremos que funcione esa tira LED, ¿de acuerdo? Nos da a elegir entre 300, 400, 500 o 600 Hz. Predeterminadamente viene a 250. Y el modo de operación, que ahora mismo está en 4 canales dimmer, que este aparato hace también una regulación de una tira LED. Aparte de una conmutación, una regulación. Le podemos decir también RGBW, que es rojo, verde, azul y blanco, que si le damos, bueno, no le voy a dar porque, bueno, nos desenlazaría, al darle desenlazaría, preguntaría si queremos desenlazar, si tenemos algo enlazado, y también RGB más W, que sería RGB más blanco, ¿de acuerdo? En el canal rojo, si presionamos parámetros funcionales, podemos configurarle lo que viene siendo el brillo máximo. Por ejemplo, aquí está al 100%, le podemos poner 80, 70, 50, 60, lo que queramos.
¿De acuerdo? Perdón, este era el mínimo. Y el máximo, lo mismo, le podemos poner 40, 10, 20, 30, 80, 60, 70, lo que queramos. Esta función es una función de tiempo, ¿de acuerdo? Para el dimming, ¿vale? Para hacer una regulación. Esto lo que nos permite es, al darle un encendido, dejarlo presionado para que se encienda, lo que nos permite es cuánto tiempo queremos que esa regulación on hasta llegar a su valor máximo tarde. ¿Cuántos segundos tarda hasta llegar al valor máximo? Aquí le podemos poner 0,1, o sea, esto multiplica por 0,1 el segundo. ¿De acuerdo? Nosotros le hemos puesto 1. Y aquí le hemos puesto en el valor off que tarde 3. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también el switch on mode, que es el modo para conmutar el on, que aquí lo que le hemos puesto es básicamente que cuando se le dé una orden para que encienda al máximo de brillo. Y el brillo en estado off le hemos puesto 100%, pero se le configura, se le pone 0% y se apagaría. En parámetros adicionales pues tenemos los segundos de retraso a la conexión, la función de temporización y varias, como también la velocidad de regulación y varias cosas más. Varias funciones, da muchísimas opciones. Luego, visto las funciones de este aparato, vamos a ir con el conmutador de persiana, ¿de acuerdo? El controlador de persiana. Tiene, como vemos, 4 canales, A, B, C y D. Y también tiene una función de termostato, que tiene una función de termostato incluida este aparato. Si vamos a configuración, podemos ver unas funciones generales como retardo del envío y conmutación tras recuperar la tensión en el bus, los segundos que queramos, de 2 a 255. El modo de funcionamiento que queremos, si para toldos, persianas o solo un actuador de conmutación. Y el tipo de dispositivo a controlar. Puede ser una persiana veneciana, persiana enrollable o compuerta para ventilación. Reacción tras fallo de bus, comportamiento tras recuperar la tensión y etcétera. ¿De acuerdo? Lo principal son las funciones generales que nos da esta pestaña. Al elegir el tipo de dispositivo, se nos abrirá una opción más. Persiana enrollable, toldo en este caso, para controlar más funciones. Podemos habilitarle una función para que nos diga la información del movimiento, si está subiendo o está bajando, el porcentaje, habilitar protección solar, funcionalidad para escena, función de forzado y tiempo de tensado de la tela. Esto es básicamente para toldos. Y los canales, pues tenemos funciones para elegir qué función queremos en concreto para este canal, tiempo de rebote, distinción entre acción de pulsación corta y larga, transmisión cíclica, acciones al cerrar o abrir el contacto y estado tras recuperación de tensión del bus. Y en termostatos, pues bueno, para habilitar, si queremos utilizar esta función, la función del termostato, que nos deja configurar qué función queremos para ese termostato, si un termostato para enfriamiento, calentamiento o para ambas cosas.
así como el modo de consigna, la consigna inicial tras recuperar la tensión del bus, si ha habido algún fallo de tensión, habilitar protección, habilitar objetos en modo de longitud de un bit, fuente de temperatura, muchísimas opciones que nos brinda este dispositivo. Pasamos al pulsador táctil. Aquí nos deja configurar la función que queremos, qué tipo de producto queremos. Para luz periférica o que no sea luz periférica la luz del pulsador, porque este pulsador, al ser táctil, sus botones son tienen luz, ¿de acuerdo? Aquí deja pues si quieres la funcionalidad de que los pulsadores al programarse queden con luz perpetua o básicamente estén apagados. Aquí, como vemos, es de 4 canales: canal A, canal B, canal C y canal D. Nos deja configurar en cada canal pues la función, si queremos interruptor, interruptor regulador, interruptor múltiple, para persianas, control de escena o valor. También la acción se produce cuando se pulse o cuando no se pulse. Esto es según la función que le hayamos dado, o no. También la funcionalidad del dimmer, porque le hemos dicho que sea un interruptor y un regulador. Esto cambiará si le decimos cualquier otra funcionalidad. Y eso sería para cada canal. También nos deja configurar el LED del propio botón. Si quiere que esté el porcentaje en 100% o solamente si quiere un color para ese botón en específico, ¿de acuerdo? Que podemos poner el botón en rojo, en verde o en azul. Si queremos solamente un color, pues le ponemos valor solamente a un color. Si queremos mezclarlo, podríamos poner 100, un valor 100 aquí, un valor 10 y otro valor 10. Así mezclaría los colores. También tiene función de termostato, que nos deja elegir la funcionalidad: termostato de enfriamiento, calentamiento o ambas, así como la configuración básica de cada una de sus funciones. Programar los valores de consigna y modo de regulación de 2 puntos de control por histéresis o control proporcional integral. Sensor de temperatura, si queremos habilitarlo o no. Los parámetros táctiles para ajustar la sensibilidad que queramos y la luz periférica del dispositivo en concreto. Si queremos que cuando el LED encendido valga un 0 o un 1, eso ya a gusto de cada quien. Nos deja configurar muchísimas cosas. El acoplador de RF. Este es el dispositivo que básicamente nos va a ayudar a que la configuración y comunicación de la instalación en radiofrecuencia se haga sin problemas. Esto tiene que configurarse bien. Aquí en descripción nos da una breve descripción y un esquema de conexión básico. Y en ajustes generales nos deja poner el nombre del dispositivo y la operación manual del dispositivo. Si habilitar con límite a 1 minuto, a 10, a 30 o sin límite de tiempo. Y también tiene función de repetidor de señales de radiofrecuencia. En enrutamiento, par trenzado y radiofrecuencia nos deja como configurar un poco las funciones del filtrado de telegramas. Si queremos que solo reenvíe todo lo que le entre o filtre cierta información del telegrama, etcétera. Y enrutamiento a radiofrecuencia par trenzado, exactamente lo mismo. Para el actuador
interruptor, que este tiene la peculiaridad de que comparte con otro dispositivo la misma base de datos, que solamente este dispositivo funciona con interruptor y temporización. Las demás funciones no las hace. Este dispositivo solamente es para interruptor y temporización. Nos deja configurar un poco lo que viene siendo acción tras fallo de alimentación y polaridad del contacto. Si queremos que el objeto al presionarlo encienda con un 0 o con un 1. Los parámetros adicionales, los segundos de temporización, el número de escena y configurar la escena en que hayamos activado, los números de escena que hayamos activado. Y el estado por defecto de la escena. Y también el funcionamiento secuencial, el tiempo de encendido y el tiempo apagado. Así, en este dispositivo tiene la particularidad de que puede acoplársele un pulsador auxiliar. ¿De acuerdo? Y aquí se le puede dar la función que queramos que realice ese pulsador auxiliar. Y aquí en parámetros de radiofrecuencia nos deja habilitar el modo de retransmisión de radiofrecuencia. Esto sirve para retransmitir las órdenes de vuelta. Eso en caso de que queramos o nos convenga habilitar este modo o no. Estas son las funcionalidades de este dispositivo. Como vemos, tiene muchísimas funcionalidades. Y aquí viene el dispositivo de regulación de luz, que como he dicho antes, que es el actuador interruptor y el dimmer comparten base de datos. ¿De acuerdo? Como vemos, aquí tenemos la misma función de antes, interruptor, temporizador, pero esto solo funciona con estas 4 funciones: dimmer, de corte de fase, de 1 a 10 voltios, DALI o de tirarle. ¿De acuerdo? Solo esto. Y nos deja configurar estas funcionalidades que estamos viendo en pantalla: encendido suave, apagado suave, el valor de regulación, el tiempo de valor de regulación o el porcentaje en máxima luminosidad o en mínima luminosidad, el modo de encendido y el valor de apagado, así como sus parámetros adicionales visto anteriormente y también anteriormente visto funcionamiento secuencial. Esto sería básicamente lo que hemos querido hacer en esta instalación de radiofrecuencia. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido bastante de este pequeño tutorial de funcionamiento de una instalación y configuración de una instalación de radiofrecuencia, y que os hayáis quedado con muy pocas dudas sobre el tema de radiofrecuencia y los dispositivos de este fabricante en concreto. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.